La idea es hablar de Dios o de nuestra conexión con Dios o de lo que nosotros entendemos por lo supremo. Y antes me gustaría recordar, bueno, dos términos, ¿no? Que de hecho hoy los busqué expresamente. Bueno, ya sabemos que ateísmo, ¿no? La persona que se denomina atea es aquella que no cree en Dios, ¿no? Y luego hay personas que se denominan agnósticas. Y el agnosticismo, yo no sabía que era una palabra que acuñó Thomas Henry Huxley en 1869. Y el agnosticismo considera que la veracidad de ciertas afirmaciones, especialmente aquellas que afirman la existencia de Dios, ellos consideran bueno, que al ser un universo desconocido y de algún modo incognoscible, pues no se consideran, o sea, no lo niegan, pero tampoco lo afirman, ¿no? Es como la inmensidad de la creación, desde nuestra perspectiva, es imposible ser clarificada o ser experimentada. Entonces, bueno, me mantengo en ese punto, que no lo niego, o algunos dicen creo en Dios, creo en algo supremo, pero nada más, no. Y hay muchas personas que hoy día se denominan agnósticas, ¿no? Entonces, vamos a reflexionar primero sobre la relación que muchos de nosotros, y aquí sí que me incluyo porque formó parte de mi experiencia, muchos de nosotros hemos tenido con las instituciones religiosas. Muchos de nosotros en determinado momento de nuestras vidas quizás nos hemos distanciado, nos hemos peleado, o nos hemos enfadado, o nos hemos molestado con la transmisión o el uso que hicieron algunas instituciones religiosas respecto a la concepción de Dios, de lo divino, la experiencia sublime de conexión. En mi caso, en determinado momento, básicamente cuando era adolescente y bueno, mis 20 años, metí todo como en la misma bolsa, en el mismo saco, ¿no? Es decir, como estaba enfadada o porque veía, ¿no?, ciertas contradicciones, ¿no? Hola, Roxana, ciertas contradicciones entre lo que se decía y lo que sucedía, pues me alejé y en ese alejarme también me alejé de Dios. Tuvo que pasar pues un tiempo y tuve que experimentar ciertas vivencias para realmente abrir mi corazón, para inclinarme ante Dios e incluso para volver a utilizar la palabra Dios, porque cuando se inició mi proceso de reconexión, yo claramente pues integré a mis guías en mi vida, integré pues a los ángeles, a los arcángeles, pero la palabra Dios todavía me costaba, ¿no? Era como que usaba la palabra creador, universo, el supremo, la conciencia suprema, pero la palabra Dios todavía la linkeaba pues a estas distorsiones que muchas religiones, básicamente las religiones principales, ¿no? La institución, en verdad, hicieron de lo inmanente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno empieza a darse cuenta que la experiencia con lo divino en realidad es una experiencia individual y es un acto que se convierte en una experiencia activa, es decir, es una experiencia que lejos está de la pasividad o la sumisión, ¿no? Y aquí me gustaría un poco hablar, ya sé que cada uno puede estar en un lugar diferente, pero vamos a, de algún modo, hablar de dos tendencias principales o bastante generales, habituales. La tendencia del creyente que cree en Dios, incluso a veces en la institución, y este creyente pues está como a veces en una actitud pasiva, es decir, una actitud sumisa. Bueno, si Dios quiere, lo que Dios quiera, incluso muchas veces la persona le pide a Dios, ¿no? Le pido, por favor, te pido que, y me quedo esperando, y cuando no ocurre aquello que solicité, en ocasiones, ¿cuántas veces se pasa de
de esta especie de devoción o de sumisión o de devoción sumisa al enfado, ¿no? En plan, pero te pedí esto, ¿cómo no me ayudaste? Me dejaste tirado, ¿no? Entonces, hay como una tendencia a conectar con lo divino desde este aspecto más pasivo, y después está, o sea, ese sería como el creyente, y después está el otro grupo que no cree, y en ese grupo pues pueden estar los ateos o pueden estar los agnósticos, que, bueno, como decíamos, los ateos no creen directamente en Dios y los agnósticos pues dicen, como no se puede comprobar, pues no afirmo nada. Pero de algún modo, en los dos grupos hay algo interesante, hay como un denominador común, que es la falta de experiencia de el contacto con lo divino. Es decir, los que creen y son más pasivos adjudican pues a una especie de inteligencia superior que rige todo, y en esa relación casi que no hay espacio para la libertad, ¿no? Porque es como, bueno, si Dios quiere, si Dios no quiere, ¿no? Es como si hubiera un otro que me está dirigiendo a mí como si fuera una marioneta. Y los otros, el otro grupo, claramente, al no creer, pues se despegan, se desligan de toda corriente religiosa o espiritual, y entonces esa especie de comando, de inteligencia, supuestamente está en uno, ¿no? O sea, de hecho, el hombre moderno, ateo agnóstico, cree dirigir su vida, ¿no? Desde su aspecto más material, por decirlo de alguna manera. Y es como un poco la esclavitud moderna, ¿no? Es decir, perder el contacto con lo divino también nos esclaviza, porque al perder la conexión nos olvidamos de la grandeza de nuestro ser, y entonces nos olvidamos de que esto es un calco, una réplica, ¿no? Es el microcosmos que funciona exactamente igual que la inteligencia suprema, y entendiendo entonces este funcionamiento de esta herramienta divina, vamos a poder tener una experiencia activa de conexión. Entonces, tanto un grupo como los devotos sumisos, por decirlo de alguna manera, sin ánimo de ofender, estoy como hablando de grupos e incluso de espacios en los que yo estuve. Es decir, muchos de nosotros hemos estado o aquí o aquí. O sea, no estoy haciendo esta categorización con ánimo de ofender ni de ponernos en un lugar diferente y como el lugar de la verdad. No, simplemente estoy como hablando de espacios comunes en los que muchas veces incluso nosotros mismos, de acuerdo a nuestra vibración o a nuestro estado de conciencia, podemos estar pues aquí, aquí y aquí, ¿no? Entonces, a lo que voy es que si nosotros estamos tanto en esta conexión con Dios, ¿no? O relación con Dios desde ese aspecto más sumiso, ¿no? Si Dios quiere, me quita responsabilidad creativa. Y si no creo, ¿sí? También me quita responsabilidad creativa, porque es como, bueno, esto es esta vida acá, cada uno es la vida desconectada. Pero desde mi perspectiva, ambos lugares son desconectados. ¿Por qué? Porque cuando hablo de conexión, hablo de una conexión activa, es decir, de una conexión viva, de una conexión diaria, de una conexión constante, una conexión que me obliga o me demanda a estar atenta a mis creaciones, a estar atenta primero a mis creaciones mentales, o sea, qué genero con el pensamiento, mis creaciones emocionales, es decir, qué genero con la energía emocional, mis creaciones verbales, qué genero con mi palabra, y mis creaciones pues a través de los actos. Entonces, esos centros creativos que siempre decimos cuando están en estados de incoherencia son como 4 caballos que cada uno va pues para un lugar diferente, y entonces se desencajan del canal central, creando cada uno una realidad pues totalmente en ocasiones contraria al otro centro creativo. Eso es lo que nos desconecta y nos hace irresponsables. Entonces, cuando nosotros vivimos desde ese estado de desconexión, no somos responsables ni con nosotros ni con el entorno, porque nos perdemos. Desde el estado de la desconexión, de la incoherencia, nos perdemos, y al perdernos
vivimos vidas desconectadas en donde generalmente hay carencia energética, que esa carencia se puede plasmar en carencia emocional, es decir, carencia de amor, en carencia en cualquier tipo de relación, en carencia material, en carencia de fuerza de voluntad, de confianza en uno mismo. De modo que la conexión con Dios, la experiencia con Dios, y creo que por ahí iba un poco también la canalización de Leticia cuando hablaba de la religión de la nueva era, ¿no? Del futuro, una religión que es la religión del amor, es la religión que de algún modo nosotros emprendemos o ejercemos o practicamos desde nuestra propia reconexión, desde nuestra propia observación, desde asumir la propia responsabilidad creativa y desde recordar que esa creación que nosotros permanentemente estamos haciendo con nosotros mismos y por lo tanto estamos impactando la red, es un acto que resulta vivo, orgánico, activo y que de alguna manera nos mantiene en un estado de libertad. Porque si yo creo que hay otro que dirige mi vida, entonces ahí no hay espacio para el hacerme responsable de mi propio karma. Y aquí me gustaría, ¿se acuerdan que venimos hablando de todos los temas que venimos hablando en los lunes canalizados? Los estamos vinculando al karma. Hemos hablado de la información del momento presente y el karma, ¿sí? Hemos hablado de la canalización y el karma, hemos hablado de los vínculos y el karma. El otro día también hablamos del amarse a uno mismo, la importancia de amarnos a nosotros mismos, y lo hemos vinculado al karma. Entonces, Dios también lo podemos vincular al karma o la experiencia divina, la conexión con Dios, porque si yo creo que hay un Dios que hace, pues, y deshace, ¿no? Y que yo, pues, no tengo nada que ver en eso y que de alguna manera estoy a merced de esas decisiones, de ese ser que generalmente cuando caemos en esta relación con lo divino solemos personificar a Dios, es decir, hay cierto paternalismo, ¿no? Ese paternalismo que, bueno, que es el que, bueno, yo soy como un niño inmaduro y ese padre va a dirigir mi vida, los hilos de mi vida. Entonces no hay libertad y no hay empoderamiento. De modo que si no hay libertad y no hay empoderamiento, no hay espacio para que también yo pueda sumergirme en la comprensión del karma que activé de acuerdo al plan de vida en esta encarnación. Recuerden que decimos siempre que el plan de vida es un infinito, lo podemos simbolizar como un infinito, y en una porción del infinito podríamos decir que se halla todo lo que venimos a aprender, a reparar, a integrar, y en la otra porción del infinito estaría todo lo que venimos a brindar, ¿no? Es decir, a aportar. Entonces, siempre decimos que se trata de información, la misma información polarizada, es decir, cuanto más sano lo que vine a sanar, a reparar, a entender, más herramientas voy a obtener en aquello que vine a brindar, ¿no? O sea, me voy a sentir más sólida, más confiada, más reconectada. Entonces, si la experiencia con lo divino se lleva a cabo desde una perspectiva de sumisión, de pasividad, quiere decir que no hay espacio, no se abre un espacio para que yo pueda reflexionar sobre ese infinito, es decir, sobre lo que vine a aprender y lo que vine a aportar. Porque, bueno, voy a estar ahí como, bueno, tengo buena suerte, tengo mala suerte, bueno, Dios lo quiso así, ¿no? Es decir, es como una pasividad, una sumisión cerrada, ¿no? Que genera un espacio cerrado porque no me invita a ponerme las pilas, a hacerme responsable, a analizar, bueno, qué está pasando en mi vida, como decíamos en el primer lunes canalizado, a ver cuál es la información del momento presente que se está manifestando con realmente una finalidad muy clara, y es que me dé cuenta qué tengo que sanar, ¿no? Porque dijimos, y más en estos tiempos donde la coctelera se acelera, en estos tiempos se está presentando todo de manera perfecta, todo lo que necesitamos vivir, todo, todo, todo. Por eso es tiempo de salir de la frecuencia de la víctima. Lo digo siempre, una y mil veces. Saliendo de la frecuencia de la víctima y
llegando pues por ese ascensor de luz o escalera en nuestra columna, llegando al espacio supremo de nuestra conciencia, vamos a poder entender qué vinimos a reparar. Es decir, vamos a poder darnos cuenta que todo lo que nos duele, nos molesta o resulta difícil, aquello que en verdad hemos llamado problemas, ¿no? Todo lo que hemos llamado problemas está vinculado a el tema de la encarnación respecto a lo que vine a aprender, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos siempre? Pues los problemas los queremos arrancar. Eso es lo que comento siempre en la primera sesión de TESA. Vamos a llamarle al problema, vamos a llamarle información. Y como información nos sirve. Acá no queremos tirar nada, no nos queremos deshacer de nada, sino al contrario, vamos a tomar todo porque todo es absolutamente necesario, válido. Entonces, desde esa conexión con Dios o desde esa imagen, ¿no? de que la experiencia de reconexión con Dios es una experiencia activa y demanda de mí pues estar en el centro, demanda de mí hacer ese viaje de la conciencia, porque ¿dónde está, digamos, el que se conecta con Dios desde ese aspecto más sumiso? Y suele estar en la víctima, ¿no? O sea, la conciencia abajo, no hay una conciencia reconectada, una conciencia que asume su capacidad creativa. Suele ser una conciencia más pasiva y bueno, todo lo que sucede es por algo, ¿no? Pero no me preocupo por saber qué algo, qué está pasando, qué de ese algo que quizás no entiendo puedo observar, comprender, integrar y haciendo esta labor de integración, tomar decisiones, que recuerden que siempre decimos, las decisiones mueven corrientes energéticas internas. O sea, la decisión no es solo de la boca para afuera, bueno, hago esto, no hago esto. La decisión, ante todo, es un movimiento interno donde estamos deshabilitando circuitos antiguos y habilitando circuitos nuevos, es decir, rutas antiguas se cierran con esa toma de decisión consciente y lo que hacemos es inaugurar otros circuitos, lo que yo llamo los circuitos de la reconexión. Entonces, una conexión o una relación con Dios, ¿no? Con lo divino pasiva, evidentemente me quita la posibilidad de estar laborando sobre mí misma, mí mismo permanentemente, ¿no? Me quita la posibilidad de estar haciendo una observación, como decíamos, una toma de conciencia, una toma de decisiones y haciendo un viaje. Es decir, que si estoy conectado con Dios y entendiendo que esa experiencia es viva, al contrario, esa fuerza, que para mí Dios evidentemente es esa conciencia suprema, es el origen y es una fuente de constante emanación energética. Es decir, que constantemente nosotros podemos nutrirnos de esa fuente, pero ¿cuándo nos nutrimos de esa fuente? Cuando hicimos una labor sobre nosotros mismos. Porque si nosotros estamos, como decimos siempre, en el circuito de la víctima, cuando estamos abajo o conectados con los centros inferiores, es decir, primer chakra, materialidad, dinero, segundo chakra, sexualidad, y tercer chakra, pues emocionalidad, que cuando no hay una reconexión, ese plexo solar, que es donde está nuestra fuerza de voluntad, donde se debería manifestar el amor a nosotros mismos, el yo en minúsculas, ¿no? Que no es que sea malo, no hay que matar a nadie, como digo siempre, pero sí hay que reconectar. Cuando ese circuito menor está desconectado de la amada y divina presencia yo soy, la conciencia está vagando por esos tres chakras inferiores y estamos en estados periféricos, porque estamos confundiendo la experiencia de vida con esas constantes interacciones con el afuera que traen satisfacción o insatisfacción a los sentidos, es decir, es una vida mundana. Y no estoy diciendo que no tengamos que disfrutar de la 3D, ¿no? Es decir, que una vida reconectada también implica estar bien en el plano de la tercera dimensión. No es que tenemos que sacrificarnos. Sí entender también que el estado en que estén esos chakras o la labor, ¿no? Quizás hay personas que dicen, bueno, yo tengo súper desorganizado el primer chakra, bueno, lo más probable es que ahí esté el tema, ¿no? Las personas que suelen tener
problemas, o sea, dijimos que al problema la cambiábamos por información. Es decir, la persona que constantemente está recibiendo información sobre un primer chakra desordenado, por ejemplo, en relación al dinero, en relación o a la tribu, a los vínculos familiares, es decir, bueno, ahí hay información, a eso vino justamente, a reparar eso. Si una persona pues está con la energía del segundo chakra distorsionada, ¿no? Con la conciencia perdida en el segundo chakra, pues evidentemente su plan de vida respecto a lo que vino a aprender se vincule pues eso, a temas de pareja, a reparar el contacto con la sexualidad, que cuando nos reconectamos nos damos cuenta, entendemos el aspecto sagrado de la sexualidad. Entonces, y así, bueno, también el tercer chakra, ¿no? Que es donde digo siempre que se aloja la víctima, ¿no? Es como la casa de la víctima. Entonces, si nosotros estamos desconectados, o sea, la conciencia está viviendo ahí abajo, no vamos a poder realmente establecer una conexión con Dios. Para mí la reconexión con Dios se establece desde el centro arriba, es decir, es una labor energética. O sea, no es ir a la iglesia, repetir de memoria, agarrar el librito y... A ver, ojo, que no estoy diciendo... Estoy hablando desde mi experiencia, desde mi perspectiva, y por favor, que no se malinterprete, no estoy diciendo esta es la verdad o este es el único camino de conectarse con Dios. Yo estoy hablando desde mi experiencia. Siempre hay que ver que todo, y eso es lo que me parece interesante y rico. Cuando digo mi experiencia, me refiero a una experiencia activa. No me refiero a algo a un dogma que adopté o a, no sé, una creencia que me transmitieron. O sea, de hecho, yo estoy bautizada, también tomé la comunión, es decir, mi familia es al menos no demasiado practicante, pero bueno, es católica y fue el culto que de algún modo heredé. Pero sinceramente, la experiencia que yo tuve desde la reconexión, primero a través de la herramienta de la canalización, que fue como fue el momento en que di el sí, ¿no? Que di el sí, si bien desde pequeña tuve muchas experiencias y siempre, como digo, tuve, pues, como muchos de nosotros, no es que yo tenga un don especial, muchos de nosotros tenemos la capacidad activada de percibir multidimensionalmente, seguro que todos ustedes la tienen, por eso estamos hablando y conectando en este espacio. Entonces, es interesante entender que yo cuando hablo con algún amigo agnóstico y me dice, no, pero ¿cómo sabes? Y digo, sí, lo sé porque lo experimento. Entonces es como que le quiero contar mi experiencia, le digo, pero lo experimenté. Es decir, cuando yo hablo de Dios y cuando hablo de la energía y cuando hablo de la fuente y de la reconexión, pero lo he experimentado, es un nivel. Y bueno, y el fin de semana hemos estado en este hermoso encuentro con estas diosas, estas mujeres maravillosas, todas vibrando en conexión, y es una energía que te atraviesa, una energía que te transforma, una energía que te ayuda a sanar, una energía que te abre campos, Entonces, para mí, la relación con Dios es una experiencia viva, activa y es vivencial, es decir, te atraviesa, no es un dogma que uno adopta desde el plano mental o, como decíamos, heredado por la familia. Por eso cuando yo hablo con algún amigo que no cree, digo, prueba no sé, si quieres hacemos una meditación o si quieres, puedo compartirte algo de lo que yo he experimentado, si quieres. Si no quieres, pues obviamente es la decisión, ¿no? De cada uno, pero entendiendo esto, es genial porque se dan cuenta, por eso puse de un lado como a la devoción sumisa y del otro lado pues al que no cree en nada, para mí la esclavitud moderna, ¿no? Esta cosa de que justamente como estoy peleado con Dios y no creo en nada, o como no puedo percibir nada, entonces, miren la brecha, ¿no? La desconexión, la angustia existencial, que yo he pasado por ahí, la entiendo perfectamente, yo he estado en ese lugar. Entonces, cuando nosotros empezamos a experimentar, ¿no?, por nosotros mismos, con la técnica que sea, yo como decía, primero fue la canalización, bueno, mucha meditación, experiencias, como siempre digo, he tenido una de las experiencias más potentes de mi vida, fue la visita de pleyadianos, o sea, una experiencia, y no fue en sueños, sino una experiencia donde los percibí desde todos los sentidos,
incluso ojo físico, oído físico, a pesar de que la experiencia, por supuesto, se lleva, cuando es una experiencia tan potente, de un voltaje tan alto, la experiencia se lleva a cabo en astral. Así todo, a veces podemos llegar a percibirlo desde el plano físico. He tenido experiencias muy potentes, muy maravillosas, que obvio que desde el plano de acá, digamos, desde la 3D, no vamos a tener la totalidad, la visión total, porque estamos en este plano, estamos del otro lado del velo, es imposible, sería absurdo querer explicar la totalidad de la existencia desde este plano, porque estamos teniendo una óptica reducida. Sin embargo, este tipo de experiencias, ¿no?, que las sentimos y nos atraviesan y que cuando las tenemos no dudamos porque lo hemos vivido, este tipo de experiencias nos permiten salir de ese velo, salir de la mirada que prefigura pues este cuerpo, esta cápsula y esta configuración 3D, ¿no?, de la mente y tal, nos permite acceder a otro plano, estando en este plano. Entonces empezamos a tener como, mira, cierta intuición y cierta conexión con algo más supremo, con algo que sí se parece a la verdad en mayúsculas, ¿no? Obviamente no vamos a caer en la pedantería de querer desde este plano explicar la inmensidad de la existencia, pero sí, teniendo la humildad, podríamos contar, ¿no?, cómo son esas experiencias básicamente para qué, para habilitar quizás espacios al que no aún las ha tenido, pues, o quizás las está teniendo, pero desconfía. Algo que también siempre digo en los talleres y se habló mucho en el taller del fin de semana, experiencias que se activan o se tienen naturalmente, ¿no? Quizás en un taller o sino incluso antes era menos comprensible ese tipo de experiencias. ¿Cuántas veces muchas personas empezaron a activar naturalmente estas capacidades multidimensionales, estas capacidades que trascienden los 5 sentidos físicos, y fueron diagnosticados esquizofrenia, bipolaridad, no sé, tantos diagnósticos, que a veces, bueno, sí, obviamente, no me estoy metiendo con la psiquiatría, pero sí sé de muchos casos en donde muchas personas estaban experimentando realmente conexiones poderosas, pero que no estaban sostenidas o que quizás no estaban en el nivel de alineación adecuado para poder sostener esa experiencia, porque es un voltaje energético poderoso y donde pasan cosas. Cuando uno canaliza, uno siente presencias, uno incluso puede llegar a verlas, como decía, algunas personas también tienen esa capacidad de captar desde los sentidos físicos. Entonces, si no sabemos, si como humanidad deshabilitamos estos espacios internos que son tan nuestros como el hablar y el ver físico y el tocar físico, si deshabilitamos estos espacios y llamamos extrasensorial, bueno, extrasensorial si tenemos en cuenta los sentidos físicos, pero son también sentidos, yo les llamo multidimensionales, ¿no? Si nosotros no empezamos a habilitar estas realidades multidimensionales en nuestro mundo, en nuestra vida, claramente vamos muchas veces a sentirnos desorientados, o esto que comentaba hace un momento, cuando uno tiene experiencias de este tipo y no está en un nivel de alineación o no tiene un grupo de contención o no accedió a una información que más o menos lo puede guiar, la persona puede creer que la está pasando mal. Incluso hay una canalización que la recibí hace varios años, pero la vengo siempre reposteando, que es la canalización habla se titula Depresión o despertar, ¿no? Y en ese mensaje nos dicen que reflexionemos sobre los primeros momentos del despertar que podrían parecer o asemejarse a una depresión. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a despertar, los primeros síntomas del despertar es que literalmente te deja interesar la vida desconectada, la ilusión, es decir,
quizás relaciones que sostenías ya no te interesan, lugares a los cuales frecuentabas no te interesan, hábitos que sostenías ya no te interesan, entonces es como que uno dice, uy, ¿qué me está pasando? ¿Qué onda? Estoy deprimido, me parece que estoy deprimido. Entonces, si no entendemos que ese mundo ilusorio que se empieza a desmantelar es propio de un proceso de conexión, porque uno realmente al empezar a abrir los ojos del alma se da cuenta que la Matrix no es lo verdadero, es una ilusión. Si uno no entiende lo que está pasando, uno mismo incluso lo puede confundir con una depresión o el entorno lo puede confundir con un estado depresivo, entonces nada, te pueden medicar y te pueden, y como, bueno, como una hermana muy amada contaba, el tema es muy delicado porque cuando uno está en ese estado de vulnerabilidad, el psiquiatra muchas veces no tiene, la hermana contaba, no solo tiene poder sobre tu mente, ¿no? A través de los fármacos, los químicos, sino tiene poder legal, porque de alguna manera se hace cargo se hace responsable de lo que pase en tu cabecita. Entonces, si no avalamos y si no empezamos a habilitar esos espacios internos y a darnos cuenta que un proceso de reconexión va a mover mucha energía, un proceso de reconexión con lo divino va incluso a mover la conciencia interiormente, ¿no? Por eso siempre digo, la reconexión para mí es un viaje literal de la conciencia, de un espacio, como puede ser los chakras inferiores, al espacio supremo. Y es interesante esto que estamos diciendo, ¿no? De los 5 sentidos, de los sentidos multidimensionales, incluso estos dos grupos, ¿no? Que decíamos, la devoción sumisa, ¿no? Que se conecta y se relaciona con la divinidad desde la pasividad, y el no creyente, tanto ateo o agnóstico. De alguna manera responden, ¿no? Estas dos prácticas o estas dos maneras ¿no? de conectar o de ver, de concebir lo divino, responden a qué. Ven que claramente son la respuesta del periodo de desconexión humana. Vieron que yo siempre digo que cuando hablo de desconexión humana, digo que todo lo que nosotros conocemos por historia de la humanidad es lo que yo llamo gran periodo de desconexión humana. Que no lo digo con ánimo de conspiración ni nada de eso, sino fue la experiencia colectiva que decidimos transitar. Desde la desconexión planetaria, ¿no? Donde jugábamos a no acordarnos quiénes éramos, donde jugábamos a creer que éramos solo cuerpo físico, donde jugábamos pues a vincularnos con los otros desde el robo de energía, la manipulación y todo eso que tanto sabemos, porque no solo lo hemos vivido en esta vida, sino muchas vidas hemos vivido desde esas dimensiones no tan claras. Es lógico que desde ese paradigma desconectado, ¿no? La resultante sea un creyente sumiso o la otra polaridad, un no creyente que puede ser ateo o agnóstico. ¿Por qué? Porque ambos no están contemplando o no están experimentando esta multidimensionalidad. Porque el sumiso, o sea, el devoto sumiso tampoco suele experimentar la multidimensionalidad en la experiencia con Dios. Suele ir a misa, ¿no? Y es como repetir el librito ahí como loro, y bueno, y sale de misa y chao, se olvidó, por ahí, no sé, yo he visto gente y hablo del catolicismo, ojo, porque es como la religión que tengo más a mano, pero seguramente en todas las religiones, al menos las principales, deba ocurrir lo mismo, ¿eh? No, o sea, por Dios que nadie se sienta ofendido, y si se siente ofendido, pues puede decirlo, y le pido mis disculpas. Pero a lo que me refiero es cuántas veces vemos que la persona va a misa, bueno, va al templo, va a hacer, bueno, toda la experiencia de supuesta comunión sagrada, y es como tipo la hora del sábado a la tarde o a la mañana, después salgo y no lo integro a mi vida, ¿no? Es como que bla, 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 y después vengo y no sé, critico al vecino o no sé qué, o me peleo con no sé quién, o sea, después vivo desconectado. Y el agnóstico, claramente también, al creerse que solo es cuerpo físico, solo es mente y que lo demás no existe,
pues evidentemente también vive una experiencia de vida desconectada. Entonces, de alguna manera, estos dos grupos responden a la experiencia humana consigo mismo, es decir, en el periodo de desconexión humana. Si el ser humano se está experimentando a sí mismo desde esa perspectiva desconectada, es decir, creyendo que solo es cuerpo físico, que solo la información que es válida es la que obtenemos desde los 5 sentidos físicos, es evidente que la resultante de esa experiencia consigo mismo, es decir, la resultante en la experiencia con lo divino, va a reflejar el mismo grado de desconexión. Entonces, ahora, en este periodo que estamos iniciando, en este movimiento de reconexión humana, es evidente que la relación, la comunicación con Dios, la experiencia con Dios cambia. Cambia porque la experiencia con Dios es esto que nos está pasando en meditación. Es esto que nos está pasando quizás en una clase de yoga. Yo, bueno, siempre digo, estoy además iniciada en el linaje del Kriya Yoga, bueno, en el linaje de Hariharananda, y esto también fue en 2016, o sea, yo ya venía haciendo mucha labor energética y de canalización, y la iniciación en este linaje maravilloso, que lo recomiendo, de Kriya Yoga, fue como un ¡plac! Fue como un ¡pac! Y hay devoción, por supuesto que yo me inclino ante mis maestros. Hay devoción, pero el Kriya Yoga también te dice que la experiencia con Dios es científica y es activa. Porque pasan cosas, hay respiraciones, hay ejercicios que mueven la energía y uno sabe lo que está pasando. Entonces, en estos tiempos, realmente nos están invitando a reconfigurar todo, ¿no? Recuerden que incluso antes de que iniciáramos este periodo de cuarentena, pandemia, había subido un videíto que si lo buscan en mis redes debe estar, donde decía que estábamos en un periodo en que lo que estaba ocurriendo es que estamos experimentando una reconfiguración de la conciencia. Claro, uno puede decir, ¿qué es la reconfiguración de la conciencia? Es eso, es decir, es esas nuevas maneras de habitarnos, esos nuevos espacios internos, esos movimientos internos, esa manera de conectarnos con lo divino, esa confianza en que somos más que cuerpo físico. Estamos integrando, validando mucha información que en este largo periodo de desconexión humana habíamos dejado de lado y nos jugábamos a que no. Algunos pocos sí, a lo largo de obviamente, a lo largo de todo el periodo de desconexión humana, hubo muchos y muchas que sí lo mantuvieron activo y lo dijeron, muchas veces terminaron torturados, quemadas. Entonces, claramente hubo seres, pero lo que está ocurriendo ahora, por eso digo que es una cuadratura planetaria maravillosa, lo que está ocurriendo ahora es que está sucediendo a nivel colectivo, a nivel planetario. Está habiendo una necesidad. Cada vez las personas sienten, ¿cuántas personas que nunca han meditado y más ahora cuando empezó la cuarentena y están diciendo, no sé, quiero meditar, no sé qué es, pero quiero meditar? Están sintiendo esa necesidad. Entonces estamos dando un salto interno, es decir, la experiencia con nosotros mismos, el contacto con nosotros mismos es diferente y, por consecuencia, se modifica también la experiencia con lo divino, la experiencia con Dios. Y desde esta perspectiva, vuelvo al karma, y ya medio que voy terminando para leer las preguntas y los comentarios y hacer un espacio más de interacción. Desde esta perspectiva, que de hecho en la trama energética de la realidad, el libro que estoy escribiendo, que siempre prometo, bueno, a ver, qué va a salir cuando tenga que salir, porque cuando yo me sienta en realidad a terminar de escribirlo, ya casi está, pero bueno, es como la 3D, hay muchos movimientos en la 3D, pero bueno, en este libro hablo de todo esto, hablo de Dios, y digo que esta frase, ¿no?, tan corriente, y si Dios quiere, ¿no?, que incluso muchas veces uno la puede decir, podríamos cambiar la palabra Dios por karma. Entonces sería, si el karma quiere, claro, ¿quién es el karma que quiere? No es si el karma quiere, sería si el karma, si corresponde por karma. Es decir, si Dios quiere, sería si me corresponde por karma. Es decir,
que ahí también hay una toma de responsabilidad. Porque cuántas veces estamos ahí pidiendo cosas que a lo mejor no nos corresponde por karma, o a lo mejor no es que no nos corresponda porque en la repartija no nos toca, sino porque necesitamos quizás esto que decíamos, ¿no? Si hay una persona que vino pues a reparar distorsiones en el primer chakra y quizás necesita pasar la carencia para justamente tener esa información y entenderlo. Es decir, que la reparación kármica es un hecho activo, vivo. No es, o lo digo en un decreto solamente, obviamente los decretos apoyan, pero los decretos han de ser multidimensionales, ¿no? Es decir, el decreto debe acompañar un movimiento genuino de la energía, debe acompañar, el decreto básicamente se ha de expresar desde una genuina toma de conciencia, o sea, estoy entendiendo las distorsiones que generé en esta vida o en otras vidas cuando me pido perdón o pido perdón, ha de ser, cuando es realmente desde lo profundo, desde el corazón, es decir, que uno realmente puede llegar a sentir incluso el dolor que generó en el otro, cuando nos duele, siempre digo, cuando el dolor duela acá, el dolor que le generamos a los otros nos duela a nosotros, ahí estamos realmente preparados para trascender la experiencia, porque ahí la hemos integrado y ahí sí es cuando trascendemos karma. Pero si no, no. Entonces, si Dios quiere, sería lo que el karma quiera o lo que por karma corresponda, es decir, lo que yo pueda entender y reparar de ese karma, y desde esta perspectiva, la reconexión con Dios, la relación con Dios, involucra el karma, involucra pues mi responsabilidad, la conciencia de mis creaciones diarias, constantes, pues no es lo que creo, no sé, no. Recuerden que aunque no esté haciendo nada, estoy creando, ¿no? Por eso la propuesta que se nos hace de llevar atención a lo que estoy creando desde el pensamiento, desde las emociones, desde la palabra y desde la acción. Bueno, wow, me acabo de dar cuenta que me senté y no hice ni siquiera invocación. Bueno, ya estuve meditando toda la tarde, así que por eso. Y además vengo del fin de semana del taller, entonces ya estaba la información así como pa. A veces hablo más lento, a veces la información baja muy rápido y soy más lorito, perdón, como que pierdo la... No es que pierda, estoy consciente de lo que estoy diciendo, pero pierdo eso, ¿no? Como el registro de la velocidad de las palabras. Bueno, voy a retroceder un poquito aquí con el chat para, si me quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, veo que han estado participando un montón. Yo ya saben, cuando estoy canalizando prefiero no mirar el chat porque es un modo de mantener el hilo activo. Bueno, todos los saludos divinos, gracias, saludos desde Córdoba. Hola, Vicky, Charlie. Charlie dice, Cari, es tan cierto lo que dices, Dios ha dejado de ser lo que era. Es más, a Jesús opté por no verlo más en la cruz. Claro, ese sufrimiento es innecesario, propio de la iglesia. Ya Dios es energía, por supuesto, sí, tal cual. La cruz, recuerden, si tomamos el símbolo de la cruz es para recordar nuestros dos ejes principales, no para recordarlo a Cristo crucificado, no, totalmente. Mariana, el Dios que nos viene a salvar, claro, vivimos una eterna espera y postergación de nuestro ser. Exactamente, es eso. De hecho, ahora ya sabemos que Cristo está viniendo a través de muchos Cristos, es decir, es la energía crística que se está activando en nuestros corazones, es decir, que nosotros somos ese Cristo. Bueno, gracias Rodri, gracias Claudia, Lau, gracias. Lili dice, con el más allá de lo visible, hermoso poder compartir para validar y habilitar. Así es, Cari, es necesario para que todos podamos activar. Sí, muchos casos de conexión con lo divino, dice. Muy bien. Muy bien, Graciela dice, metafísico más allá de lo físico. Y Lili dice, sí, habilitar es poder ver las maravillas de lo divino en cada uno de nosotros y recibir los mensajes para nosotros, nuestro entorno y más allá. Lau dice, qué importante esto, Cari. Hola, Flavia. Analía dice, es tan profundo lo que estás diciendo, tanto que para aprender que necesito 20 charlas más. Qué divina. Sos una capa, sos una genia, te amo.
Ana Contador, qué linda, de Chile. Dice, gusto de volver a escucharte, muchos cariños y abrazos. Bueno, con Ana María, hermana de Chile, hemos compartido muchísimos encuentros, muchísimos momentos hermosos cuando yo vivía en los Andes. Osvaldo, a mi manera de ver, somos una unicidad entre Dios y nuestro ser. No hay una separación y no perdemos libertad, me parece. Muy bien. Bueno, Graciela dice expandiendo conciencia, reclara la explicación, más clarito, gracias, gracias, gracias. Después dice, Arantxa de España dice, yo he pasado por el despertar en la más absoluta ignorancia de lo que pasaba y creí volverme loca. Tal cual, por eso digo, estemos también atentos, ¿no? A todos los seres que, no sé, familiares, amigos, los seres cercanos que estén vivenciando experiencias de este tipo. Es necesario que los que ya más o menos estamos transitando algún camino, que estemos en un estado de, bueno, de alerta, de observación, para poder ayudar. Sonia dice, estoy pasando por todo eso y a veces creí que estaba deprimida. Me ayudó a empezar a trabajar en mi espacio holístico a través de Los Ángeles, tal cual. Bueno, Liliana pregunta, ¿cuál es el próximo taller? Lo dije al principio de la charla, pero lo repito. El próximo taller de canalización es 12 y 13 de septiembre, o sea, este fin de no, el otro. Y quedan poquitas plazas. Igual seguiremos organizando talleres, pero bueno, quien lo quiera hacer ahora, quedan algunas plazas para el 12 y 13. Recuerden el mail, infocarinasarfino@gmail.com. Bueno, gracias por estar, gracias por toda esta participación maravillosa. De verdad, como digo siempre, una escucha consciente le da sentido a todo esto. Es muy importante y lo agradezco desde mi corazón. Entonces vamos a... Bueno, Lili, genial. Ahí te mandamos la info. Vamos a hacer una respiración, una inhalación consciente. Cerramos los ojos. Inhalamos profundamente. Retenemos el aire, exhalamos profundamente, también por la nariz, tanto inhalación como exhalación, y retenemos sin aire antes de volver a inhalar. Y con la siguiente inhalación llevamos la conciencia al centro del pecho, percibimos nuestro canal central que se conecta a la fuente, al corazón de la Madre Tierra, y habilitamos que el poderoso caudal energético que proviene de la fuente, es decir, del corazón de Dios, descienda en una espiral a toda velocidad por nuestro canal central, esta energía cristalina de elevadísima potencia, estallando en nuestra corona y derramándose por todo el canal central, nutriendo y armonizando cada uno de los chakras principales que están alineados en la cabeza y columna. Y sentimos como el canal se enraiza, se reconecta aún más con la Madre Tierra para tener una experiencia de vida enraizada, consciente y reconectada a Dios. Que así sea. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias por estar, por compartir. Les mando un gran abrazo desde mi corazón y hasta el próximo lunes canalizado.